Buenos días, compis. Soy bicolor de ajo blanco y sus cerezas. Bicolor o ajo blanco bicolor, también podemos decirlo, ¿no? Simplemente es un ajo blanco que dividimos en dos y uno lleva cerezas y el otro es un ajo blanco normal, que luego juntamos en el plato haciendo un dibujo y añadimos unas cerecitas. Deciros que se le añade al final unas gotas de aceite de hierbabuena que le rompen el sabor y le da un aroma y un gusto terrible. Yo he cometido el error esta vez, porque siempre que lo hago lo que es el aceite puro, se tritura con las hojas de hierbabuena, se deja 15 minutos infusionar, se cuela bien y que quede solo el aroma y el color en el aceite. Entonces al echar esas gotas se sujetan, tal y como las eches se quedan. Pero se me ha ocurrido echarle un poquito de sake, para ver qué tal, y nada, no vale para nada. Primero, las gotas se abren, porque son mucho más líquidas. Segundo, el sake no le aporta absolutamente nada. Así que olvidaros del dibujo que tienen las gotas y hacerlo con el aceite de hierbabuena solamente. ¿Que queréis hacer un gazpacho un ajo blanco de cerezas solamente? Pues le añadéis el doble de cerezas al final a un ajo blanco. O en vez de echarle agua, le echáis más cerezas, el doble de cerezas o más si queréis. Entonces le dais el punto de fluidez o de cremoso según vosotros creáis. Si le tenéis que añadir agua, le añadís. Así que espero que disfrutéis de la receta, pues es una receta fresquísima, exquisita y para el verano extraordinaria. Y sobre todo en esta época que las cerezas picotas, estas son picotas que son más dulces y jugosas, están en su mejor momento. Así que espero que disfrutéis de la receta. Hasta el próximo vídeo, compis. Comenzamos. Bueno, vamos a quitarle el hueso a las cerezas. El que tenga máquina, pues que utilice la máquina. Yo le pongo en el cuello una botella y aprieto con un palo de pinchito. En esta primera aprieto más con el dedo de abajo que con el palo de pinchito. Pero bueno, y sale un poquito de líquido. Y así, como veis, tenemos el hueso y vamos quitando el hueso a 14 cerezas y 3 por comensal para adorno luego. Hemos puesto en remojo las almendras la noche anterior. Son almendras de Marcona, de la variedad Marcona, para que sea mucho más fácil triturarlas. Las escurrimos bien, las añadimos a la batidora, un trocito de pan del día anterior. Como veis, esto es una MyCook profesional, es como la Thermomix. De acuerdo, entonces ahora lo vamos a batir para convertirlo en una casi pasta que nos facilita luego la integración dentro. Estas máquinas baten tanto que lo dejan todo luego no hace falta ni colarlo. Bueno, añadimos el vinagre, vamos a añadir aceite de oliva virgen extra, en este caso es un aceite que me he regalado unos amigos nuestros de Puente Genil de primera extracción en frío. Es un aceite extraordinario. Le añadimos un poquito de agua, aceite del Cortijo. Entonces le añadimos un poquito de aceite de agua, de agua al vaso del aceite para que recoja el aceite y añadimos un poquito de agua además. Añadimos una pizca de sal, cerramos la batidora y ahora vamos a batir. Y vamos a ir añadiendo agua paulatinamente hasta obtener una crema fina, pero que no sea muy líquida, que sea más bien espesa porque va a ser la base de los dos ajos blancos. ¿Vale? Añadimos a chorritos el agua para ir viendo qué nos puede quedar. Paráis la batidora, por supuesto, esto no se puede hacer. ¿No? Saltan trozos de almendra por todos los lados, ya habéis visto. Bueno, empezamos a batir de nuevo y obtenemos una crema. Aprovechamos mientras que está batiendo para hacer un poquito de limpieza. Obtenemos una textura cremosa y antes de terminar el ajo blanco, vamos a dividirlo en dos. Voy a sacar un poquito de esa crema a un vaso, al mismo vasito que estoy utilizando, y luego de ahí partiremos para hacer el siguiente. Veis que todavía tiene grumosidad cuando está cayendo. Vale, dejamos el resto en
Es menos cantidad el que voy a hacer de cereza y por eso ya le añado el agua ahora para terminar este ajo blanco, y por eso he dejado un poquito menos que en el ajo blanco. De cereza lo voy a añadir con un biberón. Bueno, y entonces ahora ya batimos, ya vamos a buscar el ajo blanco, así que le echamos el ajito, que es lo que da nombre a esta crema fría, a esta sopa fría, por decirlo de alguna manera. Bueno, y hemos sacado un tupper entero y un poquito más, que voy a dejar ahí un poco en la batidora también, que junto con el que tenemos en el vaso, y que vamos a añadir también un poquito de agua aquí para sacar el ajo blanco que se había quedado, y añadimos las 14 cerezas. Son 14 porque son 14, podéis haber echado 18 si queréis más color y más sabor a cereza. Con estas son suficientes para la cantidad que yo estoy haciendo. Cerramos la batidora y veréis cómo empezamos a batir y se está tiñendo de rosa el vasito de la batidora que tiene ahí arriba, el vasito medidor. Se va tiñendo de rosa hasta que ya tiene una textura que es la que buscamos. Momento en que vamos a sacarlo a otro tupper y vamos a reservar toda la noche, o sea, si lo hacemos ahora por la mañana, pues hasta el día siguiente en el frío, para que se asienten ambos ajos blancos. Vale, limpiamos un poquito las paredes con una lengua y al tupper. Y esto ya es una crema terminada. Una textura fina, agradable, riquísima. Bueno, el plato es extraordinario, de verdad. Es un delicado espectacular. Y a emplatar al día siguiente. Añadimos el ajo blanco. Primero, ¿de acuerdo? En el plato. Y vamos a poner una cantidad adecuada. Y sobre él, con el biberón, vamos a hacer un dibujo. Que podéis hacerlo de dos maneras. Os hacéis un dibujo como he hecho yo. Otra vez lo que hago es echarlo en el centro de este y se queda un círculo enorme de ajo blanco de cereza y el resto blanco, que queda muy 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 bonito, más bonito que así. Pero bueno, no todos los días hacemos las cosas iguales. Igual, porque así hay que tener un pulso para que te salga, o tienes un plato giratorio o no haces un círculo en condiciones. Bueno. Y una vez que tengamos hecho el dibujo, que es, digamos, separar ambos ajos blancos, vamos a poner 3 cerezas y entre medias de las 3 cerezas había que poner una gota inferior al tamaño de la cereza, ¿vale?, de aceite de hierbabuena. Como le he echado el saque, cuando intento corregir una, se me van abriendo y al final, pues, son un desastre. Eso no son gotas. Tendría que ser como aquella que he echado, pero que también se va a abrir. Tendrían que ser como esta, un poquito más grandes. Cuando intento añadirle también, se me abre también. O sea que es un desastre el haberle echado saque. ¿Vale? Así que ahora dejo caer unas gotitas por gravedad, para que no se me... Y ponemos una hojita de hierbabuena en el centro y ya tenemos el plato. El plato está extraordinario, ya lo garantizo yo. Y es digno de probar. Hacedlo una vez y vais a quedar el delicatessen, ¿eh? Bueno, espero que disfrutéis de la receta y hasta el próximo vídeo, compis.